Y empezamos de nuevo. Bien. Cuando una persona está sana, así debe verse la revisión del perfil energético. Si hay otros colores, nos está indicando diversos trastornos de salud. 3 colores diferentes: azul, rojo y negro, además del verde. Además de estos excesos correctos, en el caso de los varones, de los testículos; en el caso de las mujeres, uno de los 2 ovarios, no debe haber otra casilla en color rojo. Si hay algo más en color rojo, nos está indicando que hay un exceso de energía y puede estar provocando síntomas. Puede haber dolor, inflamación, fiebres, o puede haber funciones metabólicas aceleradas, por ejemplo, la taquicardia, o la hipertensión, o diarrea. Y también puede estar indicando un crecimiento anormal, lo que decimos que son los tumores. El ejemplo de la historia que conté, un folículo no es un tumor. Un folículo es una inflamación inadecuada. Es decir, las mujeres nacen con todos los óvulos que van a tener el resto de su vida. Están dentro de sus ovarios, aproximadamente 1 millón de óvulos por ovario. Y en el mejor de los casos, si tienen una vida fértil regular, van a liberar alrededor de 500 óvulos. Así que el otro 1.999.500, ahí se quedan adentro. Entonces, si hay una fuente de energía inadecuada que esté calentando el proceso, entonces empieza a haber distorsiones de la energía y empieza a haber fallas en la comunicación entre las glándulas y los órganos. Por ejemplo, la hipófisis le debe ordenar a los ovarios que liberen un óvulo por ciclo menstrual y además que se vaya turnando de ovario. Pero si hay una alteración energética, que es muy común en la hipófisis, pues entonces la orden puede ser que se salgan todos al mismo tiempo y entonces se crea una aglomeración. Por ejemplo, ahorita que estamos como, ¿qué? 50 personas, 40. Si todos al mismo tiempo queremos salir por la puerta, no vamos a caber todos. Puede empezar a haber hasta empujones, ¿no? Y puede haber incluso presiones hacia las puertas laterales. Es lo mismo que pasa con los óvulos. Donde debe salir uno, se quieren salir 3, 5, 8 al mismo tiempo, pues se crea un bulto. Y entonces la estrategia de los médicos es revisar con un ultrasonido o con una resonancia, ¿no? Y lo que se ven son sombras. Así que muy fácilmente se puede confundir con un tumor. ¿Ok? ¿Y cuál es el siguiente paso? Operar. Porque para eso estudian los médicos cirujanos. ¿Ok? O sea, eso es lo que aprendieron a hacer. Bueno, entonces, fuera de esos excesos de energía, no debe haber otros excesos de energía. Si algo más está en color rojo en una revisión, tiene que haber una explicación. Muy bien. Por otro lado, si en lugar de rojo empieza a haber colores azules, pues entonces está indicando una insuficiencia energética. La insuficiencia energética provoca síntomas opuestos al exceso. Es decir, puede haber frialdad, pesadez, entumecimientos, incluso parálisis. O puede haber funciones metabólicas lentas. Lo contrario de la taquicardia es la bradicardia. Late lento el corazón. Lo contrario de la hipertensión es la hipotensión. Lo contrario de la diarrea es el estreñimiento. Y también con una insuficiencia energética se pueden empezar a acumular sustancias que deberían de drenarse. Por ejemplo, cristales de ácidos. Uno de los más comunes que se estanca es el ácido úrico. El ácido úrico puede provocar 2 principales problemas de salud. Número 1, la llamada gota, que es un exceso de ácido úrico en distintos lugares del cuerpo. Como son cristales, cuando se enfría el cuerpo, cuando hay una insuficiencia energética,
pues esos cristales son como agujas que se clavan en las fibras musculares y debe de doler un chorro, ¿no? Yo nunca he tenido una situación de esas, ¿tú sí? Pues es terrible, ¿no? Bien doloroso. Bueno, todos producimos ácido úrico. Todo mundo, si consumimos proteínas de origen animal, se produce ácido úrico. Eso quiere decir que si se consume carne de cualquier tipo, o huevos, o lácteos, se va a producir ácido úrico, pero nuestros riñones deben de drenar el exceso. Si no están funcionando adecuadamente los riñones, se empieza a acumular, y entonces vienen los síntomas. El otro caso son las piedras en los riñones. Los uratos de calcio es la materia prima principal para formar piedras en los riñones. ¿Alguien ha tenido cálculos? ¿Ni matemáticos? Yo tuve piedras en los riñones a los 26 años. Como nací en la cuenca lechera del río Nazas, en Gómez Palacio Durango, a 3 calles de la pasteurizadora Nazas, la que hace la marca Lala. Lala significa la laguna. De allá soy oriundo yo. ¿Sí? La laguna es Gómez Palacio, Torreón, Lerdo. Ok, entonces, pues de niños parecíamos becerros. Mi papá decía, mi casa parece zoológico, porque teníamos 12 gatos, 3 perros, un conejo, una ardilla, un perico, una lagartija de cola azul, una guacamaya que era mi mamá, 8 becerros que éramos nosotros, y un güey que los mantiene a todos, decía. Entonces, pues sí tomábamos leche a lo bestia, y de 9 hermanos, a mí me tocó el premio. Mi padre tuvo piedras en los riñones, yo tuve piedras en los riñones. ¿Cuál fue la solución? Dejar de tomar leche. En primer lugar. Segundo lugar, que mis riñones funcionaran bien. ¿Cuántos riñones tenemos? 3. Los que dijeron 2 son muy materialistas y los que dijeron 3 tienen razón. Lo que pasa es que el tercer riñón es simbólico. Simbólico. O sea, simbólicamente nuestra piel es el tercer riñón. A través de la piel le podemos ayudar a los riñones. ¿Por qué? Porque si hacemos una actividad física en donde haya sudoración copiosa, pues entonces vamos a sacar agua y sal por la piel. Y eso le ayuda a los riñones. También le ayuda a los pulmones. También se dice que simbólicamente la piel es el tercer pulmón. La palabra transpirar significa respirar a través de la piel. ¿Ok? De hecho, si toman un diente de ajo, lo cortan a la mitad y empiezan a frotárselo en la planta del pie, en cuestión de minutos su aliento va a oler a ajo. ¿Por qué? Pues porque a través de la piel podemos recibir sustancias y eso se mete a la sangre y circula. ¿Ok? Por eso hay que tener cuidado lo que se tatúan, ¿eh? Pero bueno. ¿Dónde está el que le dije que qué bonito tatuaje? Ahí está. ¿De qué? ¿No sabes de qué material está hecho lo que te tatuaron? Sería bueno investigarlo. Es que originalmente se hacían de tinta china. Bueno, resulta que la tinta china es más saludable que unas tintas ahora industrializadas, ¿eh? Porque pues tienen plomo y otras sustancias. Entonces sí, cuidado. Ok. Las personas que tienen problemas de piel tienen problemas de relaciones personales. Las manchas por el sol es otro mito de salud. Porque, o sea, siendo el sol la fuente de vida, ¿cómo va a provocar daño, no? Bueno, todo exceso hace daño. Si ahorita con las temperaturas que tenemos entre la 1 y las 4 de la tarde alguien se pone como lagartija así en el sol, pues claro que le va a hacer daño. Bien cocidos, crudo, cocido. Pero cuando el sol se toma adecuadamente es extraordinariamente bueno. Los baños de sol son, cuando el sol sale,
máximo 2-3 horas de que va ascendiendo. Y tiene que ser 5 minutos boca abajo, 5 minutos de lado, 5 minutos boca arriba, 5 minutos boca abajo y se acabó. No más, porque si no empiezan los excesos. Todo en exceso hace daño, incluso el agua. De eso mueren los ahogados. Es un exceso de agua, ¿no? Entonces no debe haber ni más rojos ni azules, y mucho menos negros. ¿Por qué? Porque un color negro en una revisión energética indica un cortocircuito. Eso es una situación peor. Pero bueno, damos el siguiente clic. Este es el ciclo Shen. No es cierto. Es el sello de la sabiduría, que es la base de la medicina taoísta. Para el taoísmo solo existen 2 tipos de situaciones de disminución de salud. Jamás se pierde la salud. Si se pierde, se muere. Punto. Entonces la salud disminuye. Si a alguien le disminuye un 10% la salud, pues tiene alguna molestia. Si le disminuye 50%, sí, ya está canijo. Si disminuye 80-90%, pues está agonizando, pero no se pierde, ¿ok? Entonces, en base a la enseñanza taoísta, esto es la salud, es decir, un equilibrio entre las 2 fuerzas aparentemente opuestas, pero complementarias. Es decir, el yin, que es lo azul, y el yang, que es lo rojo. Cuando yin y yang están en equilibrio, se forma un concepto que ellos denominaron Tei, que es equilibrio. Nosotros le decimos neutro, ¿ok? El budismo le dice el camino del centro, ¿ok? Buda, según la historia, era un príncipe, y como vivía encerrado en el palacio, no conocía nada, pero como buen adolescente por curiosidad, o como buen joven por curiosidad, se escapaba del palacio y entonces conoció gente enferma, conoció gente vieja y conoció cadáveres. Entonces se dio cuenta de que había vivido engañado, así que renunció a todo y se fue hasta el otro extremo. Se unió a la comunidad de los ascetas, es decir, a los que renuncian a todo, ya no tienen ni una sola posesión material y nada más comen de lo que la gente les regale, beben agua de la lluvia o si alguien les da de comer, pero no piden ya absolutamente nada. O sea, se fue de un extremo al otro. Y entonces, conviviendo con los ascetas, casi al punto de la inanición, se sentó a meditar abajo de un árbol en la orilla de un río. Y entonces por el río venía pasando una barca donde venían un señor y un niño, y el señor le venía enseñando al niño a utilizar un instrumento de cuerdas, instrumento musical de cuerdas. Y entonces le estaba diciendo, tienes que afinarlo. Así que si no lo afinas bien, si queda flojo, no suena. Y si lo aprietas demasiado, se rompe. Así que la afinación tiene que ser exacta. Y Buda, dentro de su meditación, escuchó eso, mejor dicho, Siddhartha Gautama, escucha eso y en ese momento abre los ojos y es el iluminado. Y dice, es cierto, el camino del centro es el camino de la iluminación. Así que abandona a los ascetas y no se regresa al palacio, sino que se queda en el centro. Así que el centro es el camino de la iluminación y se aplica a todo lo que estamos hablando. Bien, estas 2 barras representan el yin, que es lo que decíamos de la energía de los ovarios. Y la siguiente barra continua es el yang, es decir, la energía de ambos testículos. ¿Ok? Y bueno, en el mapa del cielo temprano de la cultura taoísta, dale varios clics, pues se representan arriba el cielo, 3 barras continuas, abajo la tierra, 3 barras separadas, el lado izquierdo el fuego y el lado derecho el agua.
que esto es la base del escudo de Corea del Sur. ¿Si lo recuerdan? Nada más que está inclinado, está en diagonal. Pero son estos mismos conceptos, pero multiplicados por 3. A estas figuras se les llama trigramas, es decir, mapas de 3 líneas, ya sea continuas o interrumpidas. ¿Ok? La combinación de estos trigramas, cuando se juntan 2, se llama hexagrama. Y los hexagramas, hay 64 hexagramas, son la base de un libro considerado uno de los libros más sabios, que se llama el I Ching, que también se conoce como el libro de las revelaciones, así como el Apocalipsis de la Biblia. ¿Ok? Antes de, bueno, no hay manera de comprobar los tiempos, pero el I Ching es una obra muy antigua y es muy interesante. Ok, continuamos. Entonces, aquí en base a esto, pues tenemos el ciclo Shen, que es la base del flujo energético correcto que debe tener la energía vital. Este ciclo Shen se conoce también como el ciclo de las 5 actividades elementales. Según el taoísmo, la vida comenzó en el agua y el agua nutre a la madera, hace crecer los árboles. Luego la madera, cuando se corta, sirve para hacer leña, con lo cual se puede hacer fuego. Cuando el fuego se consume, se forman cenizas, es decir, la tierra. Y debajo de la tierra están los metales. Y nuevamente inicia el ciclo. Entonces, este mismo mapa está en nuestro organismo. Es decir, los riñones son agua. El hígado es madera. El corazón es fuego. El vasopáncreas es tierra. Y los pulmones es metal. Ahora, cada uno de estos órganos y de estos elementos está asociado a una víscera compañera. Los riñones con la vejiga, el hígado con la vesícula biliar, el corazón con el intestino delgado. Por eso muchas, ¿cómo se llama cuando comen de más? Indigestiones. Muchas indigestiones se confunden con infartos. O sea, el intestino delgado se llena tanto que hace resonancia con el corazón. Comen como niños Dios, o sea, diospicio, y entonces llegan a la clínica con un síntoma como de infarto y resulta que era nada más una indigestión. Bueno, el vasopáncreas hace pareja con el estómago, es su víscera compañera, y los pulmones con el colon. Bueno, eso es la manifestación yin-yang en el cuerpo humano. Los órganos son yin y las vísceras son yang. ¿Por qué son yin los órganos? Pues porque tienen actividad interna, es decir, solo circula sangre por ahí. En cambio, por las vísceras circulan otras sustancias. ¿Ok? Y bueno, mientras la energía vital esté así, todo es perfecto. Pero el problema es cuando la energía cambia de dirección, dale otro clic. Cuando se invierte la dirección, es decir, que en lugar de circular en el sentido de las manecillas del reloj, se va en contra, eso sería una insuficiencia energética. Eso es un ciclo agotador o reductor llamado contraflujo. Pero lo peor es cuando la energía se cruza. Esto es el ciclo Ko, que indica que la energía pasa directo sin circular. Por ejemplo, la energía del hígado debe de circular por el corazón para llegar al vasopáncreas. Si en lugar de hacer esto, la energía se va directo del hígado al vasopáncreas, es lo que en Occidente decimos que es la diabetes. Así que la primera propuesta de estos sistemas es reorganizar la energía para que se corrija el correcto flujo de la circulación de la energía vital. ¿Ok? Dale como otros 5 o 6 clics para que se complete la estrella. Como los taoístas eran muy poéticos, decían que estas son flechas venenosas. Pero básicamente, pues el agua apaga al fuego.
El fuego funde a los metales. El metal corta la madera. La madera rompe la tierra y la tierra estanca el agua. ¿Cuál es el principal problema de la gente con trastornos crónicos de diabetes? Es la insuficiencia renal. Es decir, esta flechita amarilla. Así que cuando se corrige el correcto flujo energético, que es lo que originalmente hacía la acupuntura, ahora ya tenemos el magnetismo. El magnetismo es muy nuevo, tiene como 200 años que se redescubrió. Y digo que es nuevo porque la acupuntura tiene cuando menos 6,000 años. ¿Ok? Bueno, cuando se corrige la energía, las probabilidades de recuperación aumentan. ¿Ok? Bueno, continuamos. Este mismo círculo o ciclo Shen, ahora lo podemos presentar de otra manera. Dale varios clics para separar los pisos, por decirlo de alguna manera. Tenemos 3 niveles. En el primer nivel, en el más bajo, tenemos por un lado los riñones y por el otro lado tenemos los pulmones. Lo que une a ambos es la linfa y la piel. La linfa son todos nuestros líquidos. Somos 72% agua. Por muy sólido que se vea esto, somos 72% agua. Entonces la linfa son todos nuestros líquidos. Orina, sudor, lágrimas, saliva, etc. Y según ciertas indicaciones debemos de beber 2 litros diarios de agua. ¿Ok? Pero si por ejemplo yo soy 72% agua y peso alrededor de 76 kilos, eso quiere decir que tengo más o menos como 56 litros de agua en mi cuerpo. Y si nada más tomo 2, ¿qué pasa con los otros 54? ¿Están estancados? Deberían estar circulando. De hecho, con cada comida por el intestino delgado se reciclan como 10 litros de agua. En el intestino grueso es al contrario. En el intestino grueso se le quita agua para que se formen las heces fecales. Es como un proceso de deshidratación. Pero en general la linfa debe estar circulando y al mismo tiempo que va aumentando, va limpiando. Y si no está cumpliendo con eso, se puede reflejar en la piel. ¿Ok? Bueno, damos otros 2, 3 clics. La emoción que afecta a estos 2 elementos pues son el miedo o la melancolía. El miedo afecta directamente a los riñones o la vejiga. Y la melancolía a los pulmones o al colon. Según el doctor Bach, hay 5 tipos diferentes de miedo. Pero resulta que en realidad hay otros 2. Lo que pasa es que los otros 2 son los naturales. A esos 2 miedos naturales se les denomina el trauma de nacimiento. Es decir, en el momento en que nacemos, el trauma del momento nos confronta en primer lugar con el ruido que no percibíamos cuando estábamos dentro del vientre materno. Cuando estábamos en el vientre materno, los ruidos del exterior se filtran a través del cuerpo de la madre. Así que cuando un bebé sale, escucha todo tal cual es y le afecta. El oído humano solo puede resistir 100 decibeles. Para que nos demos una idea de cuánto es eso, en el aeropuerto, cuando un avión va a despegar, alcanza 130 decibeles de nivel de ruido. 130 decibeles. Y ahora resulta que hay algunas salas de cine en donde se prohíbe la entrada a niños menores de 5 o 6 años. Y algunas personas creen que es porque son películas de adultos y no es eso, sino que el ruido que se hace ahí puede dañar los oídos de los niños. Si nosotros de adultos podemos recibir 100 decibeles, ellos no. Entonces por eso es la protección. ¿Me explico? Estamos cayendo. Ok, entonces, al momento de nacer, el ruido del exterior nos impacta. Y el siguiente miedo es el miedo a caer.
Es decir, es por primera vez sentimos la fuerza de gravedad al momento de salir del vientre materno. Una prueba que les hacen a todos los bebés cuando nacen es que les ponen un tubito, una barrita, para que el bebé se sujete. Si el bebé no se sujeta, hay algún trastorno neurológico, porque es algo natural querer detenerse si nos vamos a caer. En el 99.99999, no es el teléfono del Teletón, en el 99.99999% de las ocasiones que nos avienten, vamos a sentir miedo de caer. Así que el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a las caídas son naturales, que se pueden ir amortiguando, disminuyendo, es cierto. Pero si en este momento que estamos platicando algo explotara, todos nos vamos a cimbrar, porque es una respuesta natural. Como cuando te espantan con un sonido supresivamente. Exactamente. Ahora, el miedo a las caídas se puede disminuir si sabemos nadar. ¿Quién no sabe nadar aquí? Pues sería bueno que aprendieran, porque eso quita el miedo. ¿A quién le gustan los juegos mecánicos? Y tirarse del bungee y del paracaídas. Claro, porque eso nos hace tener más valor. ¿Me explico? Y eso favorece disminuir un miedo natural. ¿Ok? Bueno, pero el doctor Bach hablaba de otros 5 miedos, que son los miedos culturales, es decir, aprendidos. Todos los hemos aprendido, de alguna o de otra manera, en menor o mayor intensidad, pero todos hemos aprendido estos 5 miedos. La buena noticia es que como los aprendimos, los podemos desaprender. Y esos 5 miedos son: miedo a lo desconocido o lo inexplicable. Uno de los más frecuentes es el miedo a morir. Así que sería bueno que empezáramos a conocer el tema, cuando menos. ¿Ok? Segundo miedo. Miedo a que le pase algo a los seres que amamos. Como si hubiera mamás preocuponas, ¿no? Y hasta creen que es obligación, ¿no? ¿Cómo no me voy a preocupar si es mi hijo? Yo digo que si mi mamá se hubiera enterado de todas las que hice, se hubiera muerto antes, pero afortunadamente no se enteró. Entonces, pues, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, ese miedo, sobre todo en la gran mayoría de las mujeres, es terrible. Les afecta muchísimo. Tercer miedo, el miedo a lo conocido, que es peor. Es decir, alguien que sufrió un accidente, tal vez ya no quiera manejar porque piensa que va a volver a chocar. ¿Sí me explico? Y eso lo dejó atrapado en el pasado. O alguien que lo asaltaron. O alguien que sufrió una agresión. ¿Sí? O sea, es miedo que vuelva a pasar lo mismo. Y pues por lo general es como los rayos, ¿no? Como los relámpagos. No siempre ocurre 2 veces en el mismo sitio. Las posibilidades de que ocurra son menores, son muy pocas, ¿no? Entonces, tanto el miedo a lo desconocido como el miedo a lo conocido son viajes mentales en el tiempo. El miedo a lo desconocido es irse al futuro. Y no existe el futuro. Y el miedo a cosas conocidas es irse al pasado. Y tampoco existe. O sea, incluso ya no lo podemos cambiar. Por eso la terapia floral va encaminada a que nos reubiquemos en el presente. Esa es la técnica. ¿Ok? Los otros 2 miedos, el cuarto es el pánico, el susto, el terror paralizante. El pánico es el miedo extremo y puede detener el corazón en un instante. O puede encanecer el cabello en una noche, ¿no? O sea, es terrible. Y de las 38 remedios florales que eligió el doctor Bach, solo la que tiene que ver con el pánico es pasajera.
Todas las demás pueden ser pasajeras o caracteriológicas, ¿sí? Pero el pánico siempre está clasificado como pasajero. Pero puede ser pasajero 3 días o 30 años. Y si es pasajero 30 años, eso es una condena terrible. ¿Y eso de qué depende? Pues de que hayan tenido un trauma que los empanicó desde niños. De la intensidad. Claro, o sea, es el miedo extremo. Y entonces, ¿cómo saberlo? A través de un rastreo de flores, de Bach, precisamente. Si sale la flor se llama Helianthemo. Helianthemo. En inglés le llaman rock rose. O sea, la rosa pétrea. Se petrifican del miedo, ¿no? Eso significa. Sabes que los gringos hablan bien raro, ¿no? Pero bueno. Yo creo que era más bien inglés, o sea, de Inglaterra, porque el doctor Bach era inglés. Pero rose, nosotros en castellano le llamamos Helianthemo. Esa es la flor del pánico. Entonces, también está asociado a trastornos de adicciones, por eso se los estoy contando. Porque la gente que llega al extremo puede vivir experiencias terribles. Así que sería muy importante determinar si está esa condición y cortarla, porque es un miedo cultural. ¿Me explico? Bueno, y la quinta flor de las que habla el doctor Bach es la más usada en terapia floral, se llama ceracífera o la flor del cerezo. Tiene que ver con la actividad de la hipófisis. Indica el miedo al descontrol y la locura. Así dice el texto. Es decir, si a alguien siempre se le está subiendo la presión, pues está descontrolado. Si a alguien siempre se le está bajando la presión, pues está descontrolado. Si alguien tiene variaciones en la glucosa, está descontrolado. Si alguien no puede evitar el pegarse una botella, está descontrolado. Si alguien no puede evitar cualquier situación, está descontrolado. Es lo más común. O sea, no es nada especial, pues. Esto tiene que ver con el estrés. El estrés es la respuesta a lo que ocurre. Y lo que yo les comento es que la vida va a seguir siendo la misma. Lo que importa es cómo podemos reaccionar a eso o cómo no reaccionar. Eso sería asumir el control. ¿Sí? Hay diversas técnicas, ahorita vamos a hablar de ellas, pero en este momento ya damos por terminada la cápsula, ya se completó el tiempo. Bien, entonces continuamos.